Tarde, Padre amado, sabiendo que el que está en control es el Espíritu Santo, es Dios, Padre, el Todopoderoso, el Omnisciente, Omnipresente, Omnipotente, Padre amado. Padre, te damos la bienvenida, oh amado Dios, oh mi Dios, oh Jehová, Espíritu Santo, a este lugar, a esta enseñanza, Padre amado, sabiendo que el que dirige este mensaje no es el hombre, sino eres tú, Padre, que nos habla por medio de tu Santo Espíritu, Padre amado. Te alabamos, te adoramos, amado Dios, y te damos gracias, y al mismo tiempo le damos la bienvenida a aquellos que nos ven en las redes sociales, Padre amado, aquellos que conocen de Cristo y aquellos que no conocen de Cristo, Padre amado. Que sea la palabra del Señor, del Espíritu Santo, del poder de Dios, tocando el corazón de cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y su pueblo dice amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria y gloria y más gloria al Señor. La semana pasada tocamos excelentes puntos. Tocamos los puntos sobre lo que es el chisme, sobre lo que es la queja y sobre lo que es la murmuración. Muchos lograron escuchar esas prédicas, esas enseñanzas, y de veras que les fue de gozo saber cosas que no sabían con respecto a esas tres palabras de la murmuración, la queja. Y hoy pues vamos a tocar algo que todo el mundo lo conoce, que es a veces, en otras palabras, lo conocemos, pero no sabemos que cuando estamos como cristianos caminando en la palabra de Dios, hay algo que tienen muchos cristianos y no cristianos y gente del mundo. Y hoy vamos a tocar la palabra legalismo, que es una palabra que no está en la Biblia, pero sí hay mensajes en la Biblia sobre lo que es el legalismo. Y el legalismo viene siendo, pueblo de Dios, como una enfermedad que altamente es contagiosa y es mortal. Y ese es el tópico de hoy, sobre esta enfermedad que se llama legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es algo que pasa desapercibido en las iglesias, que está en las iglesias y tiene síntomas fatales al final. Se mantiene de una manera por mucho tiempo, pero al final siempre va a pagar su peaje, porque el legalismo es una manera de cambiar ciertas leyes de Dios, ciertas palabras de Dios a la palabra del hombre. Y el hombre, sin saber, a veces camina en el legalismo. Y hay dos tipos de cristianos en la comunidad cristiana. Hay diferentes tipos, pero hoy vamos a hablar de dos cristianos que caminan en la fe, de dos cristianos que aman a Dios, de dos cristianos que leen la palabra de Dios, que caminan, se santifican. Pero hay dos diferencias. Uno es legalista y el otro no es legalista. Los dos caminan conforme a la palabra de Dios, pero hay algo en uno de ellos, hermanos, que le gusta ser legalista. Y yo sé que ninguno de ustedes o yo hemos escuchado a un cristiano que diga yo soy legalista. Porque si usted escucha a alguien que diga yo soy legalista, pues lo van a identificar y lo van a poner a un lado y lo van a acechar
porque el legalismo no es de Dios. O sea que el legalismo no está escrito como legalismo en la Biblia. O sea que hay muchas personas que desafortunadamente están cegadas por el legalismo y no lo pueden ver. Y son cristianas y caminan conforme a la palabra de Dios, pero tienen algo que se llama legalismo, que es una enfermedad que es contagiosa y mortal, que se pega a las diferentes personas, que va tomando su camino poco a poco, y ahí entra no solamente la murmuración, la queja, y entra todo aquello que tocamos la semana pasada. Hay que identificar el legalismo. O sea que es más fácil para un pecador darse cuenta de que es un pecador que un legalista darse cuenta que es un legalista. Es más fácil un pecador que diga: yo he pecado, soy un pecador. Pero un legalista, hermanos y hermanas, le es muy difícil decir: yo soy un legalista y camino en esos caminos de legalista, de bajar y yo subir, de bajar al hermano y él subir, de desempeñar un papel que mina a los hermanos, mina a la iglesia. O sea que el legalismo es predicar nuestras propias reglas sin aplicar la verdadera ley de Dios. Los hombres tienen sus propias reglas, su trabajo tiene sus propias reglas, hermano Jairo. Todos tenemos reglas, pero Jehová dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en las iglesias también tienen ciertas reglas, ciertas autonomías, pero hay que basarse siempre en la palabra de Dios. No podemos predicar el legalismo y predicar el evangelio. Son dos cosas diferentes. El legalismo le dice a usted que si está haciendo algo bueno para edificación de la iglesia, para edificación de que usted aprenda o aprendamos, muchos llegan y le dicen que no está bien, que debe ser de esta manera, de la manera de ellos, y no de la manera que usted está usando conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios edifica, transforma, cambia a todos aquellos que caminan en la palabra de Dios. Pero el legalismo, hermanos, es exactamente una enfermedad que no obedece a Dios y no honra a Cristo. Ese es el legalismo. Y muchos caminan en esa manera. Y son cristianos y leen la palabra de Dios y dicen aleluya y alaban a Dios y todas esas cosas, pero están minados con esa enfermedad, muchos de ellos contagiados, que es un mal, que es un mortal, cosa que no debe de ser en la vida de un cristiano. Hablar de otra persona, decir que lo que está haciendo esa persona, por muy bien que lo está haciendo, decirle que está mal, porque a veces queremos estar arriba y no abajo. Ponemos todos nuestros énfasis en no edificar al hermano y a la hermana, sino edificamos nosotros sin saberlo. Entonces hay que tener humildad, el amor de Dios, para poder prevalecer en estos tiempos, para que tu casa prevalezca, para que tu trabajo prevalezca, para que tu iglesia prevalezca. Debemos de saber que en el legalismo hay falta de alegría. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Porque mucha gente cristiana puede entrar a la iglesia o puede entrar a un lugar con
una cara fría y conoce la palabra de Dios. Puede entrar como que si fuera a un funeral. Ahí entran con una cara seria y son cristianos. Pero como que entraran, como quien dice, no solamente a un funeral, pero no hay alegría en ellos. Y conocen a Dios. Son duros por dentro. Entonces, hay que saber, hermanos, que cuando un hermano tiene misericordia, cuando un hermano tiene un encuentro o ha tenido un encuentro con Dios meramente, su corazón siempre va a rebosar con alegría, con gratitud. Cuando usted tiene un encuentro de veras con Dios, no va a venir con una cara de palo, sino va a venir contento, aunque esté pasando por situaciones difíciles en su vida. A usted se le ha muerto alguien hace poco, pero tiene un refugio, tiene una plataforma donde refugiarse, que es Jesucristo. Pero el legalismo, hermanos, a veces no deja que la persona tenga alegría. Pero cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted va a tener alegría. Usted va a poder alabar a Dios. Usted va a poder levantar manos. Usted va a poder sonreírse, tener una expresión de alegría en su vida. Aunque esté pasando lo que esté pasando, ¿por qué? Porque en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario, pero con una cara todos duros, sin amor, como que estuvieran en un funeral. ¿Cómo va a adorar usted a Dios? Va a estar parado así viendo al hermano algo ahí, y no hay gozo. Hay gozo cuando usted levanta palmas, cuando usted alaba a Dios, cuando usted danza para el Señor, ¿verdad? Entonces se empieza a mover el espíritu en usted. Pero los legalistas, hermanos, son diferentes. Nos roba la alegría. O sea que en el estudio de hoy, dice en Romanos 14:17, a los que lo van a apuntar, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aleluya, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Eso lo puedo ver en Romanos 14:17, en el Espíritu Santo. O sea que no hay tal cosa como el cristiano sin alegría. Qué bonito es venir los domingos, los miércoles o viernes, a alabar y adorar al Señor. Tener tiempo para que usted se pueda desarrollar en las cosas de Dios. Aunque esté pasando problemas, usted tiene a Jesucristo, hermanos. Sabemos que los fariseos no creían en Jesús. Los fariseos tenían dos caras. Caminaban con la cara de santidad, pero por el otro lado caminaban con otra cara de legalismo, con otra cara de crítica, con otra cara de apuntar, de hablar, de criticar. Y puedo probarles esto con respecto cuando Cristo lo fueron a arrestar. Hubo un momento en la vida de Cristo que los mismos fariseos, todos esos hombres, no creían lo que Cristo decía con respecto al Mesías, con respecto a ser el Hijo de Dios. Y en Juan capítulo 7, del versículo 45 al 53, nos habla de guardianes, nos habla de alguaciles. Aquí cuando usted hace algo malo y la policía puede, que es un guardián, lo puede
ponerle los grillos y se lo puede llevar a la cárcel por algo indebido que hemos hecho. Cristo nada más estaba predicando la verdad y la verdad os hará libres. Y dice aquí en Juan capítulo 7, versículo 45 al 53, nos habla de los guardianes del templo. O sea que el templo, habían guardianes que cuidaban el templo. Y ahí estaban los fariseos. Esos guardianes eran levitas y todo tipo de personajes. Y los fariseos y los jefes de los sacerdotes le preguntaron y le dijeron a los guardianes: ¿por qué no trajeron a Jesucristo? Fueron a arrestar al maestro. Fueron con el propósito de llevárselo a los fariseos. Y los fariseos y los jefes preguntaron y dijeron: ¿por qué no trajeron al maestro? ¿Por qué? Y ellos dijeron: nunca ha hablado un hombre así como ese hombre. ¿Cómo hablamos nosotros? Qué bueno es ver las sonrisas de las hermanas. No estamos en un funeral. Eso es el compañerismo de ser hijos y hijas de Dios. Y dijeron ellos: nunca hemos escuchado a un hombre que hable de la manera que Cristo habló. Jamás hemos visto a alguien, un hombre que hablaba así. Entonces los fariseos le dijeron: también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en alguno de nosotros, los jefes y los fariseos? Nosotros no creemos en él. Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Pues mira, ahí los fariseos y toda esta gente ya estaban poniendo su medalla, ya estaban poniendo su crítica, ya estaban maldiciéndose a los que estaban en las cosas de Dios. Ellos estaban llenos, ¿verdad?, de legalismo, en otras palabras. Estaban maldiciendo. Y en el versículo 50 llega un personaje que todos lo conocen, llamado Nicodemo. Nicodemo se pone al frente de todos estos legalistas. Y Nicodemo era fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús y les dijo estas palabras: hermanos, según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído. A veces nosotros condenamos a alguien inmediatamente por algo, o que no nos gusta algo, y condenamos. Y somos cristianos y caminamos conforme a la palabra de Dios. Y ahí estaba Nicodemo defendiendo con la palabra al maestro. No podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído, para saber qué es lo que ha hecho. A veces estamos haciendo cosas buenas, pero por otro lado nos están condenando. ¿Cuántas veces usted no ha hecho cosas buenas y alguien lo condena? O alguien lo acusa, o alguien le dice algo, o se lo dice a un hermano, o se lo dice a un amigo, o se lo dice a otra amiga. Y usted ni cuenta se da, porque el legalismo está en ustedes, conociendo la palabra de Dios. Y aquí estaba Nicodemo y ellos conocían la palabra de Dios, según nuestra ley. Ellos le contestaron a Nicodemo: ¿también tú eres de Galilea? Estudia, Nicodemo, las escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Entonces dice en el versículo 53 que todos ellos les importó un camino. Se fueron todos para su casa. Todos los legalistas perdieron la oportunidad de invitar a Cristo, de escuchar lo que decía el maestro. Perdemos oportunidades, hermanos, por estar apuntando, por estar deshaciendo, por estar dividiendo. Pero ahí estaba alguien que salió, Nicodemo, el fariseo,
¿verdad?, a defender con la ley a Cristo. Pero los demás lo condenaban. Te condena sin saber, porque a veces está eso en el corazón automáticamente del hombre, del cristiano que está salvo. Y estamos muchas veces todos sumergidos, hermanos, en nuestros propios asuntos, que no nos damos tiempo o cuenta para mostrarles a otros la misericordia de Cristo. Porque estamos en nosotros. Cuando Cristo ha tenido misericordia de mí y de todos ustedes y los que nos ven en las redes sociales. Porque estamos enfocados en otras áreas, hermanos. ¿Te ha mostrado misericordia Jesús a ti? ¿Ha tenido misericordia Cristo por tu vida? ¿Ha tenido eso? Pero no tenemos misericordia por el hermano o la hermana. Nos sumergimos en nuestras propias cosas y en nuestras propias leyes, en nuestra propia manera de pensar. Y ponemos nuestras propias leyes, nuestra propia manera de pensar sobre encima del Evangelio de Jesucristo. ¿Somos legalistas, sí o no? No queremos escuchar palabras, pero si no lo hacemos, se mete eso en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Romanos 13:10 dice que el amor no hace mal al prójimo. ¿Tenemos amor? El domingo les hablé, les prediqué sobre el prójimo. ¿Somos buenos prójimos unos con los otros? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero para eso tenemos que caminar como buen prójimo. Porque no podemos estar en el legalismo deshaciendo, hermanos, a unos a los otros, a nuestros hermanos. Porque el legalismo, como les digo, es altamente contagioso y es mortal. Y muchos lo tienen y no lo saben. Y lo tienen y conocen de Dios. Puede pasar desapercibido el legalismo, pero está ahí. Usted da la media vuelta y dicen, fulano. Aquí estaba Cristo, hermanos. Nicodemo lo defendió. Y dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin acaso primero haber oído, escuchado? Y dice que todos se fueron a su casa. Es decir, habiendo tenido al maestro tan cerca como lo tenemos nosotros y lo conocemos ahora, luego de oír sus enseñanzas, todos se fueron sin decir nada. No pudieron conseguir lo que querían. Y tenían a Cristo ahí mismo. O sea que se fueron todos para continuar, hermanos, con lo suyo propio. Van. No me importa. Completamente desinteresados del trabajo que puede hacer usted o que podemos hacer nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a alguien? ¿Cómo alguien me puede ayudar a mí? ¿Por qué tengo que poner esa división, ese legalismo entre un hermano y una hermana? Tenían a Jesús, tenían las enseñanzas y todos se fueron, hermanos. Indiferentes, secos, se olvidaron de lo mejor, se olvidaron de Jesucristo, se olvidaron de invitar al Maestro. En lo que digamos, o hacemos, o hagamos, ¿está el Maestro con nosotros?
está la palabra de Dios con nosotros? Porque somos buenos para apuntar y para ser legalistas. El legalismo es pecado. Va por encima de la palabra de Dios, amados. O sea que es contagioso, altamente contagioso. Es una enfermedad que no se ve. Y los dos son cristianos. Los dos aman a Dios. Pero uno es legalista y el otro no es legalista. Eso es para que los oigan. Los que nos están viendo y nos verán. También tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Es importante que en nuestros estudios, en las cosas que Dios nos habla, hay sin número de síntomas que puede tener una iglesia, un hermano, una hermana, y diferentes denominaciones en el mundo entero, cristianas, que están enseñando sus propios códigos, que no es la palabra correcta de Dios. Perdón, sí, sus propios códigos. Códigos de la vestimenta. Cómo debe de vestirse el hombre y la mujer. Códigos de 1950 o de años pasados, donde todavía he visto yo en otras iglesias, donde las mujeres casadas se sientan de un lado, todas las mujeres, y los hombres se sientan de otro lado. Donde una familia no puede ni siquiera, que están casados, tener sus anillos con ellos. No se pueden poner un maquillaje como puede ponerse una hermana o un vestido, ¿verdad? No puede tener la hermana Adi pelo corto, la hermana Carmen pelo corto. Son denominaciones que incluso dicen no puede haber televisión, no puede hacer ni siquiera ejercicio. Son reglas de hombres, de instituciones, amados. Pero cuando usted entra bajo la gracia de Dios, cuando usted tiene la oportunidad de ser tocada bajo el Espíritu Santo la llevará a convertirse y actuar de una manera que honra a Dios, que honramos a Dios. Y el Señor le va a enseñar qué clase de vestimenta debe ponerse, cómo debe de actuar como una mujer cristiana y un hombre cristiano. Pero automáticamente apuntamos a muchos que son nuevos, que no saben sobre la vestimenta, que no saben ciertas cosas cuando Cristo nos liberó, Cristo nos sanó, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, muchos tienen sus reglas y no le dan chance a los demás para que puedan crecer, o que si están creciendo, enseñarles correctamente para que puedan ser ellos, ¿verdad? Algún día enseñarle a alguien cómo eran ellos antes y cómo son ahora. Ahora usted está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de la palabra de Dios y está con sus propias reglas, ¿verdad? Con su propia gracia, ¿verdad? Y usted va a decir o va a hablar lo que usted quiera. Yo hago esto y lo voy a hacer a mi manera. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que ha puesto de Dios son de Dios. Son de Dios. Y el que resiste la autoridad acarrea condenación para sí mismo. Pierden eventualmente. Del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre,
por la palabra del legalismo, que no está escrita en la Biblia, pero hay muchos versículos y muchas cosas que apuntan al legalismo. Quedan ustedes, hermanos y hermanas, enseñadas por la palabra legalismo. Y si hay algo en nuestro corazón que no está correcto, entrégueselo a Dios. Y Dios le dará las peticiones de su corazón. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y su pueblo dice amén, amén.